Juveniles, culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Estamos de inicio. Es un día realmente atractivo para hablar de activismo, feminismo, música y mucho perreo. Hoy vamos a platicar porque este siglo XXI, el movimiento feminista como postura ideológica y política se ha extendido en América Latina, entre las mujeres más jóvenes, cambiando algunas dinámicas de relacionarse y concebir el mundo y la feminidad. Ello ha sido una respuesta a la situación que viven las mujeres en México, marcada por la inseguridad, el miedo, la desigualdad en múltiples niveles. El feminismo como movimiento social ha permeado la vida de muchas jóvenes que se han convertido en mayor o menor medida en activistas y agentes de transformación de las estructuras patriarcales. Diversas manifestaciones artísticas, musicales y creativas forman parte de este fenómeno. Para conocer algunas de ellas, hoy nos acompaña la doctora Meradith Viera, quien a través de su pasión por la música ha explorado distintas expresiones juveniles en los y de los feminismos en México. Vamos a escuchar un poquito de su carrera, una semblanza. Activismo, feminismo, música y mucho perreo. Por la doctora Meradith Viera Alcázar, profesora investigadora del área de Mujer, Identidad y Poder del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Estudios de la Mujer, doctora en Ciencias Sociales en la línea de Mujer y Relaciones de Género por la UAM Xochimilco, maestra en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California y el Colegio de la Frontera Norte de Tijuana, licenciada en Filosofía por la UABC Tijuana, con SNI Nivel 1. Sus líneas de investigación son estudios culturales, feminismo, música y juventud. Vamos a empezar la plática y de acuerdo al reporte Ser Mujer en México de la organización Signos Vitales, las mujeres, quienes representan poco más de la mitad de la población nacional, suelen tener una calidad de vida fragmentada por factores estructurales que las exponen a múltiples ejercicios de discriminación en el ámbito social, familiar, político y económico. A ello se le suma la sobrecarga de trabajo. Esto es debido a evidencias que con mayor fuerza después de la pandemia son notorias, donde muchas niñas y jóvenes sumaron a sus actividades escolares horas de trabajo doméstico, muchas veces en contextos de violencia de los que no podían escapar debido al confinamiento. De acuerdo con los datos del INEGI, el año posterior a la pandemia, 70.1% de las mujeres mayores de 15 años manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia, mostrando que las violencias que enfrentan las mujeres son dinámicas, múltiples, estructurales y sistemáticas, teniendo su peor escenario en las más de 10 mujeres que son asesinadas diariamente en este país. Frente a este escenario, las mujeres jóvenes movilizadas por posturas políticas e ideológicas feministas han realizado múltiples acciones para visibilizar, cuestionar, confrontar y erradicar dichas violencias. La música, la danza, el arte callejero y otras manifestaciones artísticas han confluido en México como parte del movimiento feminista, muchas veces cuestionado por personas de otras generaciones. Para profundizar en estas expresiones, vamos a conversar con la doctora Meradith Viera. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Wow, qué presentación. La verdad es que estaba así como, ay, qué bonito habla esta mujer. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta de estar acá. Entramos en el tema, actualidad. Después de vivir una pandemia, ¿cuál es la situación de las mujeres jóvenes en México el día de hoy? Bueno, esa es una pregunta interesante. Habría que decir que la situación no ha cambiado mucho desde antes o después de la pandemia, ¿no? La pandemia fue un acontecimiento social
o los efectos sociales de una pandemia que en realidad está pues instaurada en un problema de salud que fue internacional, ¿no? En realidad, en la pandemia lo que vino a hacer fue a exponer problemáticas que ya estaban sucediendo en la sociedad y más en México, ¿no? Vinculadas con las mujeres. Como tú misma lo explicabas en un inicio, ¿no? La exposición de las violencias, los procesos de discriminación, incluso de exclusión en torno a las mujeres y en particular a las mujeres jóvenes, pues se hicieron más evidentes a partir de la pandemia. Sin embargo, pues el panorama de violencia en México en torno a las mujeres sigue estando presente desde antes de la pandemia. Incluso yo un poquito logro ver que antes de la pandemia hubo una conciencia política muy fuerte para las mujeres. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la marcha del 8 de marzo del 2020 fue masiva. Y justo la pandemia como que pareciera que coartó esa conciencia, pero lo que hizo fue exponer a las mujeres jóvenes en un contexto en el que ellas han sido vulneradas históricamente, no solo las mujeres jóvenes, todas las mujeres lo hemos sido, pero la exponencia y la conciencia política se dejó ver más en relación a esta generación. Y es que el encierro, el mentado confinamiento, pues claro que nos enloqueció de muchas maneras, porque claro, estar en un espacio reducido, con cargas de trabajo, hacía que estos roces o estos tipos de violencia se multiplicaran, se viralizaran también. Además, este lema que fue muy característico de la pandemia, que además fue el que se utilizó, el de quédate en casa, fue muy fuerte en función de la conciencia de las mujeres. Yo estuve participando en una investigación con el Seminario de Investigación en Juventud sobre mujeres jóvenes artistas y en contextos de pandemia. Y una de las cosas que más contaban las chavas, y esto es bastante interesante, es cómo la idea del quédate en casa, ¿no? Tenía una carga simbólica muy fuerte para las mujeres, porque después de haber pasado una marcha, ¿no? Además eran mujeres artistas que se adscribían como feministas, ¿no? Las chavas decían, después de haber podido salir a las calles, poder haber generado una conciencia colectiva, política así súper fuerte, que nos vengan a decir, se van a quedar ahí, entendemos que es por una cuestión de salud, etcétera, pero que al final lo que la casa significa para las mujeres tiene una carga muy importante, ¿no? Y lo que sucede en la casa, además como un espacio privado, donde, bueno, ya lo hablaremos más, pero donde lo privado, lo personal, ¿no? También se politiza, en este contexto fue muy, muy importante porque al final los espacios privados han sido destinados para las mujeres y entonces en un contexto de violencia ese espacio fue una carga que se sumó a los miedos, ¿no? A los miedos, a los temores que la pandemia provocó y a lo que coartó también su práctica política. Doctora Merarit Viera, me haces pensar en estas historias que tenemos todas. Y obviamente la vida de la abuela y la vida de tu mamá y la vida de tu sobrina o de tu nieta tienen distintos contextos. Pero platiquemos de los últimos 20 años, cuando vemos manifestado a través de los movimientos feministas en México, hay cambios. Aquí, ¿cuál es el papel de las juventudes? Esta es una buena pregunta dentro de la historia de los feminismos en México. Solamente quisiera agregar de lo que venía hablando es otra de las cuestiones que sumó en el contexto de pandemia una conciencia fuerte que tiene que ver justo con el boom de los feminismos protagonizados por jóvenes, es la conciencia de los cuidados. Los cuidados recayeron en la pandemia, y no algo que ya venía sucediendo, insisto, no es algo nuevo, en las mujeres y mucho en las mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, esta conciencia de los cuidados y del autocuidado en el espacio privado va a ser ahora uno de los discursos como de mayor peso dentro de los movimientos feministas. En ese sentido, ¿no? Y retomando un poco tu pregunta, es que justamente creo que, los feminismos no son nuevos. Y ha habido mucho debate de esto, ¿no? Así de que estamos hablando de de los feminismos jóvenes o los feminismos protagonizados por jóvenes, pues en realidad tienen una historia y tienen una historia que se remonta en México y en América Latina desde los años 60, 70 como una ola feminista como tal. No significa que no haya habido
movimientos de mujeres o que no haya habido conciencia política en relación al género, pero como tal, como feminismos, dice Ana Lau Jaivén, que es una historiadora, surgen a partir de los años 60, de los años 70. Siempre han sido protagonizados por mujeres jóvenes, y esto es importante, porque entonces esto demarca una conciencia que tiene que ver con una generación, ¿no? Con cambios generacionales. Si hiciéramos como un recorrido histórico, podríamos decir que en los últimos 20 años ha habido como 3 olas muy claras de feminismos en México, y ahora se debate mucho si estamos en una cuarta ola, o en una cuarta etapa, o en un cuarto momento histórico de conciencia. La lucha feminista ha sido siempre relacionada con el contexto de la condición de género, es decir, con lo que significa ser mujer en un contexto social específico, situado, con problemáticas sociales específicas. En el caso de México, específicamente, porque también en América Latina va a haber una agenda, pero en el caso de México, la violencia de género contra las mujeres es la principal agenda. Y esto significa que todavía en el 2022 se hablaban de 11 mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio, ¿no? Como un tema fundamental que nos deja ver pues que el ser mujer en este contexto ya es un riesgo. Este hartazgo, ¿no? de vivir violencia de las chavas es lo que va a generar a un movimiento feminista actual que viene con mucha rabia, ¿no? Y hay que decir, la rabia como una emoción, un sentimiento que impulsa y rompe también con otras formas de activismo y otras formas de práctica política que ya se venían dando en otros momentos históricos, pero que además ahora incluso ha generado pugnas dentro del propio movimiento feminista, ¿no? Con las mujeres que antecedieron, ellas las que se nombran históricas, ¿no? Las mujeres que de alguna manera han hecho o han tenido un recorrido pues dentro de los feminismos, las mujeres adultas, con las mujeres jóvenes. Esto va a generar también una pugna generacional dentro del propio movimiento. Pero bueno, ¿cuál ha sido la principal lucha del movimiento feminista en los últimos 20 años? En México es contra la violencia patriarcal en todas sus expresiones, pero principalmente en los espacios públicos, en la calle, ¿no? Justamente una exigencia de justicia muy clara en función de las mujeres desaparecidas y de los feminicidios y la normalización de esa violencia en los espacios institucionalizados. Doctora, a mí me parece que debemos poner en la mesa esta palabra que decimos, empezamos a normalizar la violencia. Y es que esto sigue siendo como algo que no todas las personas nos damos cuenta. La tenemos tan normalizada, tan aprendida, la vivimos desde la casa, por supuesto la calle, el espacio público ejemplar, pero todo el sistema, que no nos damos cuenta que eso no es lo normal. Uh-huh. Lo normal no es decirte, ay, pareces niña. O sea, eso no es lo normal. Uh-huh. Y decirlo tiene un cambio y todavía hay muchos grupos que sienten que es disruptivo. Decir, a ver, espérame, no tienes, estás insultando, le estás diciendo cobarde, diciéndole niña. Entonces yo que soy la niña, ¿qué me estás diciendo a mí? Nos falta profundizar en el tema, en la sociedad en general. Y entonces cuando estamos platicando de irnos posicionando políticamente a través del feminismo, a través de las generaciones. A mí me interesa mucho que nos sigas platicando esto. Las jóvenes han caracterizado los movimientos feministas. Y en esta etapa y en esa búsqueda, es una búsqueda de justicia. Es una búsqueda de sacar, como has dicho tú muy bien, la rabia. Porque estar violentada todo el tiempo te hace estar, pero eternamente enojada, furiosa, impotente y adolorida también. Y estamos hablando de muchas violencias, no solamente la física, uh-huh, sino esa emocional que cómo pesa y lacera a cualquier persona. Pero estamos hablando hoy del feminismo. Nos estamos posicionando políticamente, estoy como enganchándome, uh-huh, es una nueva ola, hay generaciones, estas con las marchas, que se ponen ya los distintivos de colores en la mano, y enseguida vienen también a criminalizarnos por salir, por levantar, uh-huh, la voz. ¿Cómo es que nos estamos posicionando políticamente?
Yo creo que en los últimos 20 años sí tenemos una generación que tiene una conciencia política más clara, ¿no? Hace 20 años, la verdad es que en los principios del 2000, las chavas no se identificaban como feministas. Y ahora, si no se identifican, por lo menos problematizan lo que los feminismos son y significan, ¿no? Y eso es bastante interesante. Yo, que he trabajado muchísimo con mujeres músicas, todavía en el 2010, las mujeres con las que trabajaba incluso tenían mucha confusión alrededor de lo que eran los feminismos. No se identificaban como feministas. Pensaban que el feminismo era, por ejemplo, lo mismo que el machismo, pero al revés, ¿no? Y en este momento que sigo trabajando con ellas, ha habido un proceso de concientización. Un poco viendo el panorama de la historia de los feminismos y enganchando con lo que ya venía hablando, en la lucha de las mujeres en México, insisto, ha sido muy asociada con relación y contra la violencia machista, pero también ha habido, o sea, esas violencias, ¿no?, se manifiestan de diferentes maneras. Tiene que ver con la apropiación de la sexualidad, del cuerpo, el derecho al poder elegir sobre la maternidad, ¿no? La famosa lucha de la marea verde, que viene más de Argentina, pero que también está permeando en la lucha de las mujeres en México, por ejemplo, con la posibilidad de abortar, ¿no?, y que se legalice el aborto, van a ser temas que van a estar dentro de la agenda. En México, entre los años 90, podríamos decir, y principios del 2000, el discurso en materia de género empieza a estar muy presente en las instituciones. Y esto hace que pareciera que existe una conciencia social donde pues las mujeres ya no tenemos nada por qué luchar, porque las mujeres estamos en todos lados. Estamos en puestos directivos, estamos aquí hablando de temáticas que antes parecieran vedadas, tenemos acceso laboral, ¿no? En la perspectiva de género está en todos lados. En el discurso político existen y empieza a haber políticas públicas permeadas por una perspectiva de género. ¿Qué sucede en este momento que las chavas empiezan a tener conciencia política? Que la verdad es que esas políticas públicas, ese discurso se convierte en simulación institucional. Y esa simulación lo que hace es que las chicas estén muy enojadas. No me vengas a hablar de que existe una alerta de género cuando de todas maneras yo corro el riesgo de ser violentada. Y entonces, claro, tenemos una generación muy desalentada del discurso de las instituciones. Una generación de mujeres que además esto se ve en las universidades también, ¿no? O sea, los paros estudiantiles protagonizados por mujeres jóvenes deja ver cómo dicen, a ver, a mí no me traigas una unidad de prevención de violencia de género cuando el trámite burocrático para que yo ponga una denuncia está permeado de revictimización, está permeado otra vez en el que yo soy expuesta, en el que se justifica a los agresores. Vamos a tomar la universidad. Es decir, las acciones políticas de esta generación son más agresivas, pero son producto también de un cansancio institucionalizado. Cierto, son determinantes. Me estoy poniendo un poco trágica y necesito un respiro más armónico, el arte. ¿Qué onda con la música? ¿Cómo también son las canciones parte hoy, desde siempre, desde cuándo? Es parte las manifestaciones artísticas de los movimientos feministas? Uh-huh. Sí. El arte, las prácticas artísticas dentro del movimiento feminista siempre ha estado presente, desde el origen de los feminismos y creo que en las prácticas políticas en general, ¿no? En este caso, bueno, hablamos de música porque a mí me interesa la música y porque yo me he dedicado a estudiar cuestiones de música, pero el performance ha sido una de las prácticas políticas feministas más evidentes, ¿no? Sobre todo en las marchas, en los espacios públicos. Todo aquello que tiene que ver con el graffiti, por ejemplo, que además ahora ha sido altamente criminalizado dentro de las instituciones que, ¿no?, que lo comparan con el vandalismo, pero el graffiti también dentro de la historia de la práctica feminista en México y de manera internacional ha estado presente como una forma de protesta. Y la música, ¿no? Yo me voy a estacionar un poco en la música porque es lo que yo trabajo. Dentro de la música y de lo que yo he visto, insisto, en los últimos 20 años ha empezado a haber una conciencia más clara, ¿no?, feminista en la práctica musical, e incluso la música y el feminismo ahí se articulan y
la música se convierte en una herramienta política para muchas de las chicas y una forma no solo de protesta, sino de evidenciar lo que significa ser mujer en México, por ejemplo. Claro, y con una capacidad de manifestarte a través de la música, a través de una canción, a través de palabras bien puestas y hasta con armonía. Esto es un discurso, entonces, es una herramienta. Totalmente. Y creo que además en los espacios musicales, uno de los estilos, por decirlo así, que ha hospedado muchísimo a los feminismos es el rap. ¿Por qué? Porque la palabra se convierte como en algo fundamental, en una forma de expresión, y muchas chavas han encontrado en el rap una manera de manifestar, de exponer, de exigir, pues formas de transformar la realidad de las mujeres. Entonces, insisto, la música no solo como un uso social, sino como una herramienta política, ha sido en este momento, yo diría, una de las protagonistas, una de las prácticas artísticas protagonistas dentro de los movimientos feministas. Y pues estamos hablando de procesos muy largos, históricos, la cultura, ¿no? En nuestra nación, de repente siente como nuevo el feminismo, hoy los feminismos. ¿Qué piensas de las generaciones? Vamos a pensar del 2000 para acá, de los 2000 para acá, ¿cómo cambian las mujeres jóvenes? ¿Cómo observas tú los cambios que tienen los feminismos específicamente del año 2000 al 2023? Ha habido una popularización del feminismo muy, muy clara. ¿Lo hicieron las marchas? ¿Lo hizo la música? No creo que pueda ser solo las marchas, solo la música, sino es una cosa más compleja, ¿no? Tiene que ver con todo y también con la apropiación de ese discurso, de poner esta idea de las mujeres al frente y cómo también los medios de comunicación, porque bueno, ¿no? Capitalismo, neoliberalismo, ¿no? Retoman este tipo de discursos y lo empiezan también a comercializar. Esto, yo tengo ahí como ciertas sospechas, pero también tengo, como que también me da cierto gusto, ¿no? Que se hable de feminismo de manera pues más natural, que lo podamos hablar en este espacio, que Disney esté teniendo películas donde las chavas son protagonistas, ¿no? Donde las mujeres además son diversas. O sea, me parece que eso tiene efectos positivos en las nuevas generaciones. Definitivamente. Y vamos a escuchar, vamos a bailar, vamos a rapear mucho más con la doctora Merarit Viera Alcázar. Enseguida regresamos. Pues la verdad es que esto de bailar, cantar, disfrutar la música, cuando tiene un mensaje que es profundo, que ha dejado sacar la rabia, el dolor con voz, definitivamente es liberador, y que nuevas generaciones y que muchas más frecuencias se empapen de estos discursos, sigue siendo parte del trabajo que tiene que permear a la sociedad y tenemos que seguirlo manifestando y tenemos que adaptarlo. Oye, pero vamos a seguir, por favor, platicando de la música, del reggaetón. Cuéntame un poquito del reggaetón. A lo mejor ahorita ya estamos en reggaetón, perreo y muchísimas más modas, pero esto también nos sigue hablando de estereotipar los feminismos juveniles. Bueno, acá depende. Nada más quiero terminar una idea porque si no me la voy a llevar sobre los feminismos y la popularización de los feminismos, ¿no? O sea, en los años 90 la perspectiva de género se convirtió en un discurso generalizado dentro de las instituciones, ¿no? Hay que tener perspectiva de género para todo. Y en este momento la perspectiva feminista y el discurso feminista está siendo popularizado de muchas maneras. Eso me parece algo positivo para las nuevas generaciones. Yo tengo una sobrina de 10 años en este momento que tiene mucha conciencia de lo que significa ser mujer y de los derechos que ella tiene. Y de que hay cosas que no son normales, ¿no? Dentro de procesos de violencia, lo tienen muy claro las nuevas generaciones. Y eso es muy, muy positivo, podría decirlo, importante. Sí. Yo pienso que además tienen una cultura de la denuncia mucho más clara. En mi generación, una no se atrevía a decir cuando se sentía incómoda, porque además pues había una red de silencios, de revictimizaciones. Sí, hijita, me lo dices después. Que siguen estando presentes, existen, ¿no? Pero ahora hay como una posibilidad
más fuerte de poder decirlo, hablarlo y de posicionarse dentro de una política. Venden las camisetas de feministas en el Walmart, ¿no? Entonces, el feminismo está en todos lados, pues hay que decirlo. Pero esto Sin es embargo, yo tengo una sospecha. Esto va a generar un proceso de despolitización que finalmente, que es lo mismo que sucedió con la perspectiva de género, que finalmente nos va a volver a meter como en un momento de calma, como, estamos bien, ya no necesitamos pelear por nada, ¿no? Ya la perspectiva feminista está en todos lados, tenemos unidades de prevención de violencia en la universidad, y bueno, esto siempre son riesgos, ¿no? Eso lo quería terminar esta idea porque me parece que es importante. Entonces, la popularización también tiene sus riesgos dentro del proceso político. Porque entonces ya lo ves normal y crees que no pasa nada, y desafortunadamente... Y todas somos feministas, hasta las de derecha, perdón, ¿no? Y entonces el discurso se queda como, pues es que ser feminista es ya incluso como un posicionamiento políticamente correcto. Y eso me parece sumamente peligroso, porque Claro. ¿no? Pierde fuerza la lucha en ese sentido. Doctora Merarit Viera Alcázar. Y ahorita vamos a ir con el perreo. Sí, yo ya quiero perrear. Yo estoy segura de una cosa. No todas las personas que ahorita nos están escuchando les queda claro qué es el feminismo. Con todo lo que queremos imaginarnos nosotras, la verdad es que seguramente hay alguien en casa, no sé de qué generación, pero que va a seguir pensando, ¿pero qué es el feminismo? ¿Es que salgan a marchar? ¿Qué es el feminismo? ¿Es que pinten no sé cuántas cosas en la vía pública? ¿Qué es el feminismo? Bueno, la definición clásica, básica del feminismo es que la lucha es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos de hombres y mujeres, ¿no? Es una lucha política, es un posicionamiento político, es sobre todo un movimiento social, ¿no? Esto es importante decirlo porque por supuesto que también hay epistemologías feministas, dentro de la academia hay estudios feministas, pero el feminismo surge como un movimiento social protagonizado principalmente por las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres son el sujeto político de los feminismos. Sin embargo, en los últimos tiempos también se integran todas aquellas personas de la disidencia sexogenérica que de alguna manera cuestionan la norma de lo que significa ser mujer o ser hombre, ¿no? Entonces, es principalmente un movimiento social, político, en pro de los derechos de hombres y mujeres y de las personas, se podría decir. Es un movimiento que promueve la vida, las vidas dignas de las personas en la sociedad, ¿no? Por decirlo así. Eso Bien. sería. Pues vamos a regresar porque nos quedamos y queremos más perreo. ¿Qué es el perreo? También me gusta mucho porque tal vez nosotros lo entendemos. Es una etapa como lo fue la época del rap, del hip hop, cambia generacionalmente. ¿Cómo andamos en la música? A mí me parece que ahora ya, la verdad, más que el perreo, tenemos a los corridos tumbados que están sobreponiéndose frente al reggaetón. Sin embargo, el reggaetón ha sido un estilo musical bastante polémico dentro de los feminismos, y esto es bastante interesante porque muchas de las críticas que se le hace al reggaetón, y yo incluso fui una de esas en los inicios, yo decía, a mí no me gusta el reggaetón porque las letras son sexistas, objetivizantes, ¿no? O sea, las mujeres las posicionan de una manera. Entonces yo hacía al inicio una crítica, pero después empiezo a entender otras Miradas. no solo características, sino miradas, y ahora soy así súper fan del perreo. Empiezo a darme cuenta de otras posibilidades dentro de la música del perreo y que también dependen de quién la enuncie y la produzca, ¿no? O sea, no solo en el reggaetón, sino en cualquier estilo musical hay la posibilidad de que exista violencia simbólica, ¿no? Dentro de las canciones. En el rock, en el rap, en la música banda, en el etcétera, Sí, etcétera, todos los ¿no? géneros. Entonces, claro, pues en el reggaetón, donde una de las características de este estilo es es exponer la sexualidad y poner la sexualidad en primer plano, pues por supuesto que va a ser o va a marcar muchísimo más el posicionamiento de las mujeres, o sea, pues la condición de género se va a poner más clara, ¿no? Doctora, pero a ver, dime, ¿por qué te está gustando? ¿Es diferente bailar, echarte un vals, una polka, a perrear con esa manifestación corporal? Estamos conscientes y las generaciones pequeñitas más.
perrean Claro. desde chiquitas. Claro, claro. Eh, En las fiestas infantiles el perreo está ahí, ¿no? Pero ¿qué onda? O sea, Y se les mueve el ojo a los papás así de, híjole, ¿Qué he está hecho moviendo con mi mucho la criatura? pompa. ¿Qué La pasa? vela. ¿Qué pasa ahí? ¿Estamos conscientes del cuerpo al bailar en lugar del vals, el perreo? ¿Sí hay conciencia corporal, por ejemplo, física? No podría generalizar, me parece incluso hasta peligroso decir como todo mundo que quien perrea tiene una conciencia y apropiación de su cuerpo. Sin embargo, lo que sí es cierto es que entrar como en discursos que de alguna manera generan como que son moralistas frente Sí, al claro, frente bueno, a- malo, Exacto. bonito, feo. Me parece que ha sido una de las grandes problemáticas de los cambios generacionales, ¿no? Es decir, el perreo es una manifestación, o sea, el reggaetón como los corridos tumbados son una manifestación de la realidad juvenil. Esa realidad es la que está permeando en su práctica cotidiana. La sexualidad y esa sexualidad abierta, libre, que se pone en la mesa pública, ¿no? Pues genera mucho pánico moral, decían los juvenólogos de los años 60. Lo mismo pasaba con el rock and roll, ¿no? Exacto. Lo mismo. Son como cíclicas estas formitas. Entonces esto como que causa muchísimo ruido que la sexualidad sea tan abierta y tan clara. Y cuando es enunciada por las mujeres, que dicen pues así como que yo quiero perrear, yo me quiero acostar contigo, pero no quiero generar una relación romántica, clásica, tradicional, bla, bla, bla. No me Pues, quiero casar. ¿esto qué hace? O sea, esto es un riesgo a los valores establecidos, al valor de la familia, al valor de la maternidad, de la esposa, estos cambios generacionales que siempre causan ruido y que además nos hablan de nuevas formas de construcción de la feminidad, donde la sexualidad se convierte en algo vinculado con el placer y no con la reproducción. Entonces, claro, entonces yo empiezo a decir, el perreo no está tan mal, porque permite que las mujeres hablen de su sexualidad, la expresen, cuando es enunciado por mujeres que cantan reggaetón, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso de cuando los hombres lo cantan, yo no sé si han visto, pero ha habido un proceso de transición dentro de la conciencia de quienes escriben reggaetón. O sea, del reggaetón del general, de finales de los 90. De la bien, ¿no? bien, bueno. Principios, exacto, donde las mujeres son consideradas como botellas de Coca-Cola, al reggaetón que tenemos ahora de Bad Bunny, que dice, ella perrea sola, ¿no? Hay un cambio discursivo de la conciencia y esto tiene que ver también con los movimientos feministas y con la conciencia política de las mujeres. Y del reggaetón de las mujeres de finales de los 90, por ejemplo, de esta chava que dice yo quiero bailar, se me fue ahora el nombre, de Ivy Queen, ¿sí? A el reggaetón de Karol G, ¿no? Y de Tomasa del Real, también hay un cambio. Porque Ivy Queen dice que yo perree no significa que me quiera ir a la cama, ¿no? Eso no quiere decir que a la cama voy. Pero Karol G dice, pues sí, me quiero ir a la cama, ¿y qué, no? O sea, y eso no significa que me quiera casar contigo. Entonces hay un cambio discursivo también de la sexualidad y de la apropiación del cuerpo en el caso de las mujeres. Ahí fue donde le empecé a agarrar más sabor al reggaetón y a entender el cambio generacional y lo que significa la sexualidad en este contexto y en esta generación. Me estoy poniendo un poco en los zapatos de las chavas y los chavos. Cuando viven, sí, están como en una mitad de edad, no son niños, no son adultos y lo viven con presión, justo por eso. Y entonces las generaciones más grandecitas ven mal todo, ¿no? Ven mal el perreo, ven mal las palabras. Lo que antes decíamos es que esa palabra nunca se usaba y ahora, bueno, la llevamos con singular alegría en la boca todas y todos. Uh-huh. Y ahí, ¿qué pasa? No es que se quite moral, es que se ponen de moda, es que puedo decir la palabra que yo quiera, no hay una parte del cuerpo que yo no pueda nombrar. ¿Cómo lo están viviendo las juventudes? ¿Lo están viviendo con su eterno espíritu de búsqueda de libertad? Yo pienso que no, pues los jóvenes no son infantes, tampoco son adultos, pues son personas, ¿no? O sea, como todos nosotros y tenemos experiencias que nos atraviesan, pero poder tener un espacio de enunciación, ¿no? De manera más libre, sabiendo que incluso a otros que no son sus pares les puede causar conflicto,
pues es que eso demarca los cambios generacionales, pues, ¿no? Estamos hablando justamente donde los valores no se pierden. Ahora, hace poco daba una clase y un taller a profesores de preparatoria y me decían, pero es que los valores se están perdiendo. Y yo decía, los valores no se pierden, se transforman, cambian. Que podamos hablar de la sexualidad de manera abierta rompe un montón de tabús, de estereotipos y de violencias, justamente. Sí, sí, ¿no? O sea, como estar informados, poder decir las cosas abiertamente, cambian los valores. No significa que no vengan otros riesgos, por supuesto, pero pues eso siempre va a pasar, ¿no? En los cambios. Entonces, más allá como el perreo como una expresión donde la sexualidad está ahí, o los corridos tumbados como pues una forma de expresión de violencias muy claras donde los jóvenes han crecido y se han normalizado eso incluso en sus vidas. Sí, sí, pues las balas y el narco. Es una manera de comprender nuestra realidad, ¿no? O sea, la música es una expresión social de las realidades, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a decir como sí, los hace más libres o les genera más violencia. No, simplemente es un fenómeno social que nos permite pues o poder disfrutarlo, poder criticarlo, poder analizarlo. Bueno, es que ya estoy hablando como investigadora, ¿no? Pero en ese sentido... Regresa al reggaetón. El reggaetón y el perreo, ¿no? Se convierten también en una... por ejemplo, para las feministas ha sido un espacio para la apropiación del cuerpo. Hay talleres de twerking, donde además es como voy a perrear para mí, ¿no? Hay un taller muy chido que se llama Descolonízate, por ejemplo, ¿no? Y entonces es como de descolonizar el cuerpo de lo masculino y apropiarte de tu cuerpo, ¿no? De tus movimientos, de tu sexualidad, mediante el reggaetón. Y entonces estamos hablando que pues también se convierte en una manera, ¿no? De lucha personal, de autocuidado, el discurso del cuidado muy presente, ¿no? De autocuidado, de cuidado colectivo, donde además yo perreo para mí o con mis amigas y no necesariamente necesito ahí a un vato para perrear, ¿no? O si decido y si quiero, pues lo invito, ¿no? O sea, es esto, ¿no? Es esta posibilidad y en ese sentido es que yo empiezo a significar de otra manera lo que el reggaetón es como expresión musical. Realmente me hace sentir muy bien escucharte, me da confianza, me da tranquilidad. Es quitarle como estas marcas que le ponemos a las cosas, ¿no? Encasillarnos, no, es que eso está muy vulgar. O sea, tenemos que relajarnos. Y relajarnos no es perder, no es también ser solo como guangos. O sea, es que tenemos que dejar de ser tan estrictos y cuadrados y abrir la mente y mover el cuerpo. Y apropiarnos del cuerpo, porque el cuerpo tiene que ver también con la mente, no está separado. Sí, sí, sí. Y entonces la música, la investigación juvenil me gusta. Muchísimas gracias, doctora Merarit Viera Alcázar, por tu visita, por este espacio de confianza y que yo en este momento también le digo a todas las chavas y a todos los chavos que quieren oír buena música, pregunten, aquí hay datos. Y también quieren saber más de cómo están las estadísticas. Es una realidad, la violencia sigue, los feminismos cambian y tenemos que seguir moviéndonos como sociedad de manera consciente, de manera libre, respetuosa y seguir entendiendo las generaciones y no ponernos en esas formitas como muy duras y solamente discriminando, tachando, etiquetando a las juventudes. Muy bien. La verdad es que estuve muy contenta con la conversación y nos queda más chisme. A mí me gusta hablar de estos diálogos como la chisma. Gracias por la invitación. Pues vamos a chismear más seguido y seguramente a pensar más en las juventudes, entendiendo todos sus contextos, entendiendo sus procesos y momentos de vida, entendiendo sus modas y todas las generaciones perreando un poco. Si ya bailamos vals. Hasta abajo, hasta abajo. Sí, vamos a darle. Pues muchísimas gracias una vez más y todos ustedes síganos acompañando, no se pierdan. Juvenil es, y claro que nos refresca y claro que nos invita a pensar y claro que nos comunica y entonces hacemos un muy buen uso del conocimiento, de la información y del perreo. ¿Por qué no? Yo me despido, voy a perrear, soy Susana Ballesteros, carpintero. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes, una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.